Hola, bienvenidas y bienvenidos a este episodio 6 de Búsqueda de Empleo de Asata. Hasta ahora, en episodios anteriores, nos hemos preparado emocionalmente para la búsqueda de empleo. También hemos aprendido a preparar muy bien nuestro currículum. Hemos también aprendido a reconocer nuestras fortalezas y habilidades. También hemos recibido consejos de cómo prepararnos para las entrevistas en casa y cómo estar también preparados y preparadas para esa entrevista de trabajo. Ahora lo que vamos a repasar con Nerea Allen. Nerea, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Alejandro. Y Patricia Álvarez. Patricia, bienvenida otra vez. Hola, gracias. Lo que vamos a practicar y lo que vamos sobre todo a repasar es cómo prepararnos, cómo manejar esas preguntas difíciles en una entrevista. Bueno, preguntas que casi siempre van a llegar porque son una manera de ponernos a prueba, ¿no? De saber cómo podemos responder ante determinados conflictos y también, Nerea, Patricia, para medir nuestra capacidad de adaptación a una situación difícil. Sí. Efectivamente, bueno, aparte que en este tipo de preguntas que pueden resultar más incómodas, lógicamente miden un poco lo que vas a contestar, también están fijándose en tu manera de reaccionar y todo eso. Entonces, bueno, es importante ir dentro de lo que cabe lo más tranquilo posible, lo más relajado, con la entrevista, como hemos hablado en el podcast anterior, preparada, y estar mentalizados de que se pueden salir por la tangente y preguntarnos alguna cosa que nos deje un poco desconcertados. En ese caso, eso, pues racionar bien, incluso tomarte tu tiempo en la respuesta, porque no hay que contestar inmediatamente, partiendo un poco también de esa base y yendo preparados y mentalizados de eso, vaya. Patricia, ¿cuál es tu mayor debilidad? No, bueno, esta es una pregunta que puede aparecer, no hace falta que la contestes, pero esa puede aparecer. ¿Cuál es tu mayor debilidad? Por ejemplo, o cuéntame sobre un error que cometiste y cómo lo solucionaste. Claro, estas preguntas hay que tenerlas preparadas, al menos mentalmente, ¿no? ¿Cuál puede ser la respuesta que pueda dar si esta pregunta aparece? Pues bueno, sobre todo ante estas preguntas que parecen un poco complicadas, es importante que la persona ponga énfasis en que esa debilidad está haciendo porque, bueno, se convierta en una fortaleza, o sea, que al final es algo que se puede corregir y que se puede cambiar. Entonces, sobre todo apoyarlo en esa transición de que, aunque yo reconozco tener claro cuáles son mis debilidades, pero que también estoy poniendo foco en que se lleguen a convertir en una fortaleza. Como por ejemplo puede ser que nos pasa a muchos los idiomas, ¿no? Pues tengo una debilidad que es que me cuesta mucho pues hablar en inglés. Igual para este puesto es necesario, pero estoy en ello. Estoy estudiando en la escuela de idiomas y pues que al final lo que puede ser un hándicap, al final ya acabe convirtiéndose en una fortaleza. A la pregunta, ¿cómo manejas la presión o el estrés, Nerea? ¿O por qué dejaste tu último trabajo? Preguntas peliagudas. Sí, recomendábamos sinceridad en episodios anteriores. Sí. Lo mantenemos, ¿no? Sí, desde luego. Siempre partiendo de esa base. Sinceridad y naturalidad, entendida con ceñirse a las preguntas y no hablar demasiado, sino eso, pues con naturalidad. Incluso si nos quedamos bloqueados ante la pregunta, poder tomarnos ese tiempo para recapitular y poder expresárselo hasta el entrevistador. Pues la verdad que me pidas con la pregunta, pero no pasa nada por reaccionar así. Entonces, en cuanto a la pregunta de la presión o el estrés, bueno, pues todos en un momento dado en nuestros trabajos nos hemos visto eso, pues en situaciones de picos de trabajo y demás. Entonces, bueno, pues decir, mira, pues intento mantener la calma, intento eso, pues apoyarme en los compañeros en esas situaciones, ser organizado, ¿no? Al final, si una persona es organizada y planifica bien sus tareas, pues es más difícil que entre en esos momentos de estrés que, bueno, son inevitables, pero que te van a ayudar a gestionarlos mejor. Muy bien, muy bien. Y la pregunta, ¿por qué deberíamos contratarte? Esta respuesta la tenemos que tener preparada. Porque no sé en qué porcentaje, ¿no? Pero en un muy alto porcentaje sí. Suele ser la última pregunta de la entrevista. Sí.
Nada, y sobre todo lo que decíamos, ¿no? En anteriores podcasts, apoyarse en los puntos fuertes, ¿vale? Al final va a ser lo que te diferencie entre un candidato y otro. Aunque esa misma persona tenga los mismos estudios que tú al final como persona vas a aportar un valor diferencial, y eso lo tienes que tener claro y lo tienes que plasmar en esa pregunta final, ¿no? Y luego me parece importante en esa pregunta se refleja mucho el entusiasmo de la persona y las ganas que tiene de trabajar y en el puesto. Entonces, en ese sentido, es verdad que hay gente que es más inexpresiva y igual no refleja tanto las ganas que tiene de trabajar, y puedes pensar, el entrevistador puede interpretar que no tiene mucha motivación, que no tiene mucha ilusión por ese trabajo, y es porque es una persona que no es muy expresiva. Entonces es muy importante eso, ir concienciados de eso, de que se note que queremos ese trabajo y de que tenemos muchas ganas y que tenemos ilusión. Cada uno es como es, lógicamente. Hay gente que es más expresiva y gente que menos, pero si lo somos poco, ir mentalizados de que eso quede patente y claro, ¿no? Entonces, bueno, pues esa pregunta de por qué deberíamos contratarte, bueno, pues si dices directamente, mira, pues es que tengo muchas ganas de trabajar, necesito trabajar incluso, no hay ningún problema en decirlo, necesito trabajar y estaba informándome de vuestra empresa y me parece un sitio en el que me encantaría, creo que iba a estar muy cómodo y que iba a encajar muy bien, no sé, lo que se te ocurra, siempre volvemos a la naturalidad, pero que quede patente eso, esas ganas. Comentabas en capítulos anteriores, Patricia, que tenemos que tener en cuenta que nos está entrevistando una persona y que el contacto, bueno, emocional, cercano, de persona a persona es importante. ¿Podemos nosotros hacer alguna pregunta al entrevistador o entrevistadora que tengamos? ¿Es conveniente hacer alguna pregunta o en todo caso tener alguna pregunta en mente? Bueno, yo creo que podemos y que debemos de hacer esas preguntas cuando esa entrevista ya va finalizando. Al final no deja de mostrar ese interés y esas ganas por querer trabajar en esa empresa, como decía mi compañera Nerea, y eso se plasma a través de esas preguntas, ¿no? Preguntas como, por ejemplo, digo yo, podría ser ¿cómo es el día en este puesto de trabajo? Bueno, para que yo estoy optando, o qué retos principales tiene el equipo, o cuál es el objetivo de la empresa con este puesto de trabajo, ¿no? Sí. Demuestra un interés por el puesto de trabajo en sí y a la vez, obtener un conocimiento que sin esas preguntas en ese momento no podríamos obtener, ¿no? Sí, no ceñirse solo a preguntas como ¿qué horario tendría? O ¿cuándo puedo coger vacaciones? Porque eso si abordas las primeras preguntas por ahí, al final va a quedar un poco mal. Entonces es mejor, como decías, ese tipo de preguntas más enfocadas a la manera de trabajar, a la cultura de la empresa, y luego, lógicamente, pues sí que puede surgir la pregunta del horario si no te lo dicen por delante, pues el poder preguntarlo, pero englobándolo un poco en ese contexto, no directamente ir a preguntar por las vacaciones o el horario, eso se ve como algo negativo. Y se ve como algo negativo también preguntar por los ingresos, aunque es un dato, claro, importante para conocer. A lo mejor, o sin a lo mejor, ahora vosotras, Nerea, Patricia, nos lo decís, la entrevista no es el mejor momento para preguntar estas cosas, ¿no? ¿Cuánto voy a ganar? ¿O qué vacaciones tengo? ¿O qué días de descanso? Esto a lo mejor lo podemos dejar para otro momento. A ver, bueno, ahí hay mucha controversia porque es verdad que, en términos generales no te dicen que no es bueno preguntar sobre esas cuestiones, pero es verdad que hay muchos sectores que sí que su gran motivación al final es el salario y que hay muchas diferencias salariales entre una empresa y otra. Entonces, pues por ejemplo, yo que sé, el sector informático, al final, sí que, en sus entrevistas sí que negocian su salario. Entonces, depende del perfil, depende del puesto. Nosotras sí que es verdad que, intentamos decirles que igual no se pillen los dedos y que tiendan a hablar más de, preguntar por el salario según el convenio, pero que como decíamos, ¿no? Depende del perfil, depende del puesto y que por supuesto que, todos trabajamos por dinero, eso hay que tenerlo claro y que también es, un poco el valor de la persona.
Y en el próximo capítulo nos vamos a preparar con el lenguaje corporal para las entrevistas, qué hacer, qué no hacer, cómo manejarnos, en fin, el lenguaje corporal también en esos encuentros de las entrevistas en la búsqueda de trabajo, en la que nos están guiando Nerea Allén y Patricia Álvarez en este podcast de búsqueda de empleo de Asata. Nos escuchamos y nos vemos en el episodio 7. Eso Genial, es. gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro.